El primer gran paralelismo que hay entre las cosas que hemos leído se da entre el libro de Génesis, que ya según el plan lo hemos leído, y entre el libro del Evangelio de Juan. ¿Sí? El Evangelio de Juan lo hemos mencionado ya con un poquito mayor de profundidad la vez pasada. Vuelvo a lo de antes, vamos a hacer un pequeño repasito, un pequeño vuelo por arriba, para que podamos ver la coherencia que hay entre los dos libros, Génesis y el Evangelio de Juan. Allá vamos. Génesis, por notar algunos paralelos que tienen estos dos libros, nos cuentan el principio. ¿Sí? Génesis nos cuenta el principio de la creación, que ustedes pueden leer en Génesis 1 y de ahí en adelante. Y el Evangelio de Juan nos cuenta el principio también. Uno podría llegar a pensar del Génesis, pero nos cuenta un principio inclusive anterior a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan dice: en el principio también el Verbo estaba con Dios. Entonces ya nos empieza a revelar, así como Juan después se encarga de mostrarnos que el Verbo al cual se estaba refiriendo era Cristo, ¿no? Lo mismo que venimos diciendo. Así como el Verbo era Cristo, eso nos muestra que Cristo es inclusive desde el tiempo de la creación. Esto significa, o nosotros podemos llegar a ver una partecita de la Trinidad de Dios ya desde el principio, ya desde el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, así como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio Dios y Cristo estaban unidos, eran una sola unidad. ¿Está bien? Si podemos seguir mencionando estos paralelismos, así como Cristo está desde el principio y como desde el principio Dios se ha revelado a nosotros, podemos hacer un paralelismo también entre el gran protagonista, por decirlo de alguna manera, de Génesis, que es Abraham. Y cómo Abraham, este protagonista del Génesis, o uno de los grandes protagonistas del Génesis, tiene su paralelo en el Evangelio de Juan, pero por supuesto en la figura de Cristo. La Biblia dice, ¿no?, que en Génesis, que ya lo hemos leído también, pero bueno, después cuando pasemos la presentación lo van a poder ver bien clarito. La Biblia define a Abraham como el momento en el cual él le creyó a Dios la promesa que Dios le estaba haciendo, eso le fue contado por justicia. Si nosotros nos centramos en lo que dice el Evangelio de Juan nos cuenta también cómo Cristo fue el cumplimiento de la justicia de Dios en su sacrificio. Después, cuando pasemos a la segunda parte, la segunda parte, ¿no?, que tiene que ver con Éxodo y con Romanos, esta idea la vamos a retomar. Ahí tenemos el ayuda mismo, gracias a Dios. Es una antes, donde estamos comparando Génesis con el Evangelio de Juan. Fíjense cómo esto también es un detalle importante, una cosa linda para anotar. Es como en el capítulo 1 de Génesis y el versículo 26 nos cuenta la creación, cómo Dios formó al hombre. Y eso tiene un paralelismo muy importante en el Evangelio de Juan, como pueden ver a la derecha. Así como Dios creó al hombre en Génesis, Dios se hizo hombre, según San Juan. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que el Verbo, que al principio estaba con Dios en la creación, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, en el principio Dios formó al hombre y en el principio del ministerio de Cristo Dios se hizo hombre. ¿Pueden ver cómo las dos vías van en paralelo, van las dos juntas? En el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 6, cuenta la historia del huerto del Edén. Y cuenta, fíjense que ustedes no se va a encontrar con escondido a ver qué fue lo que pasó, sino que Dios dice, a través de Génesis, a través de lo que fue escrito, el hombre cayó en el huerto, cayó en desobediencia. Y dijo unas cositas ahí que después vamos a retomar a ver si tienen un poco de sentido. Pero en ese momento, cuando cae Adán en el huerto,
cae en desobediencia, termina desobedeciendo el mandato que Dios le había dado desde el principio. En cambio, cuando uno va y busca el paralelo en el Evangelio de Juan, estando Jesús en el huerto, Él dice, esta copa que Dios me está dando a tomar, no la voy a beber. Entonces, fíjense ustedes, en Génesis se cuenta la desobediencia del hombre y en el Evangelio de Juan se cuenta la obediencia del hombre perfecto. Se cuenta la obediencia de Cristo, hasta la muerte, inclusive. Otra cosita que podemos notar es, Dios bendice a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le da una gran bendición. Y después, en Juan capítulo 8, versículo 58, Cristo se declara mayor que Abraham. Así como en el principio ya habíamos dicho que alguien mayor que Salomón, que era Cristo en el Evangelio de Mateo, Cristo también dice mayor a Abraham, al padre de la fe, al padre de la nación de los israelitas. Esto es algo asombroso. Podemos ver en Génesis la fe que justificó a Abraham, esto que mencionábamos anteriormente, cuando Abraham creyó la promesa de Dios, eso le fue contado como justicia. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, la fe que justifica a los hijos de Dios es la fe en Jesucristo. Versículos 12 y 13 del capítulo 1 de Juan dice, a todos los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así como Abraham creyó, y eso le fue contado por justicia, nosotros también recibimos la justicia de Dios, pero es a través de la fe en Jesucristo, a todos los que creen en su nombre. ¿Está bien? Entonces hay un paralelo en la fe, hay un paralelo entre la persona de Abraham y la persona de Cristo. Fíjense, este es uno de los detalles que a mí más me estremecen del Evangelio del Evangelio de Juan, digo, y también del libro de Génesis, que por lo general es un versículo muy mal interpretado. Génesis capítulo 22 cuenta la historia de cuando, ustedes lo habrán leído, están leyendo acá. Génesis capítulo 22 cuenta la historia en la cual Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces, Abraham dice que toma muy de mañana sus cosas, toma a su hijo, toma los leños para el sacrificio y demás, los carga sobre su hijo, así como Cristo cargó la cruz, Isaac tuvo que cargar la leña para su propio sacrificio, y los dos se encaminan hacia el lugar de la calavera. ¿Qué dato de color? Según lo que dicen los arqueólogos, fue el mismo monte donde Isaac estaba a punto de ser sacrificado, fue el mismo monte donde miles de años después Cristo subió a la cruz. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sacrificio de Isaac Dios levantó su mano y dijo, no le hagan nada al chico. En el sacrificio de Cristo no. Eso es una de las cosas más asombrosas y es el punto clave de la historia de Abraham. Es el punto clave de la historia de la nación de Israel. Porque Dios hizo misericordia con Isaac, así como Abraham termina ofreciendo a Isaac en el monte del sacrificio a su hijo, y Dios le dice, detenete, no le hagas daño al muchacho. Cuando tuvo que derramar toda su ira sobre la persona de Jesucristo, esa ira no se detuvo, el cuchillo no se detuvo, y la ira de Dios cayó sobre Jesús. Después, cuando lleguemos a Romanos, vamos a ver que por esa ira de Dios que cayó sobre su Hijo Jesucristo, nosotros somos salvos de la ira de Dios. Y ese es el corazón del Evangelio. Por eso adoramos a Dios. Por eso venimos cada miércoles, por eso venimos cada domingo, por eso adoramos su nombre, porque nosotros no éramos dignos de estar en este lugar. Nosotros no éramos dignos de ser llamados justos delante de Dios. Y sin embargo lo somos, y si algún día nos hemos de presentar delante de Dios, fue porque toda la ira de Dios no fue a parar sobre nosotros como justamente tendría que haber sucedido, sino que fue a parar todo sobre su Hijo Jesucristo. Cristo pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Por eso lo adoramos, por eso venimos a la iglesia, por eso tenemos el honor de ser llamados hijos de Dios, porque todo lo que vos tenías que pagar y todo lo que yo tenía que pagar por mi pecado, Cristo lo pagó por mí, Cristo lo pagó por vos. Ese es el gran poder del Evangelio, ese es el mensaje que transforma la vida, ese es el mensaje que Dios viene anunciando desde el principio, que somos justos sin ser justos, que somos llamados justos sin ser justos, porque nuestra justificación está en Cristo. Amén. Otra de las cosas que podemos ver, así como
el libro de Génesis, el mismo capítulo 22, en algún momento Dios habla con Abraham, Isaac habla con Abraham. Isaac se pregunta dónde está el sacrificio, se da cuenta que está la leña, que están todas las personas, está la cosa para el altar, está todo, pero no está el sacrificio. Entonces Abraham le dice: hijo, tranquilo, Dios se va a proveer del sacrificio. Y vaya que lo hizo, vaya que se proveyó del sacrificio. Más adelante, Juan, cuando ve a Jesús viniendo hacia él para bautizarse, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven el paralelo? Abraham dice: Dios se va a proveer de un Cordero, y Juan dice: este es el Cordero. Lo que ya había sido revelado, lo que ya había mencionado Abraham miles de años antes, se cumple en la persona de Jesús. En Génesis podemos ver cómo Dios empieza un pacto con su pueblo, y en el Evangelio de Juan podemos ver cómo Cristo cumplió todas y cada una de las demandas de ese pacto. Cristo es el cumplimiento del pacto de Abraham. ¿Vale? Pasemos a lo siguiente. Así como Génesis y Juan son paralelos, hay también un segundo paralelismo, y con esto ya vamos a ir terminando, entre el libro de Éxodo y el libro de Romanos. ¿Está bien? Así como, bueno, nos hemos salteado buena parte de la historia, porque viene la parte de Isaac, de Jacob, de José. José es vendido a sus hermanos, se convierte en el gobernador de Egipto, después en un periodo de no sé cuántos años entre el fin de Génesis y el comienzo de Éxodo, Israel cae cautivo bajo el yugo de Egipto, y de repente cuando empieza el libro de Éxodo nos encontramos con un pueblo que está cautivo bajo el yugo opresor de Egipto, y hay un paralelo con el libro de Romanos, porque Romanos cuenta cómo la humanidad está cautiva bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Entonces, fíjense ustedes, Éxodo cuenta la historia de un pueblo esclavo en Egipto, y Romanos nos cuenta la historia de una humanidad que está esclava bajo el pecado. En un momento de Éxodo, Dios se provee de un libertador, que ese libertador es Moisés. En un momento del libro de Romanos se nos cuenta que el libertador del yugo del pecado es Cristo. ¿Bueno? Así como Dios provee la ley en el capítulo 24 de Éxodo, en el capítulo 10, versículo 4 de Romanos, se nos cuenta que Cristo es el cumplimiento de la ley. Eso después ustedes quedan tranquilos en casa, acuérdense que esto lo pasan antes. El primer pacto se sella con la sangre de los animales, ¿no? Eso se cuenta en el libro de Éxodo, los que han leído la parte de la ley. Había un sacrificio por cada uno de los pecados que las personas tenían que purgar, cada una de las personas que tenían que confesar un pecado y ser libres. En el segundo pacto, ese que se cuenta en el libro de Romanos, la sangre se sella el pacto se sella con la sangre de un único sacrificio. Antes ese sacrificio era uno tras otro. Una vez cada cierto tiempo de año, cierta cantidad de tiempo, tenía que presentarse el sacerdote, hacer el sacrificio, un montón de cosas. Que después Pablo va a decir: bueno, todo esto que ustedes vieron acá es una sombra de esto, en realidad. Que Cristo, con su vida, se convirtió en el sacrificio perfecto. Aquel que es capaz de limpiar de los pecados de la humanidad, de todos los que creen en él, de una sola vez y para siempre. Entonces, así como Éxodo establece el sacrificio para el perdón de los pecados, Romanos nos muestra que Cristo fue el sacrificio perfecto que nos libra de los pecados. ¿Amén? Para terminar, fíjense ustedes, y acá es donde quería llegar, y con esto vamos a ir terminando. Moisés, en el capítulo 32, que si todos más o menos vienen siguiendo el plan, Éxodo 32 se leyó ayer, y hoy era el capítulo 33 y 34. Ahora vamos a dar lectura a eso. Moisés es el que intercede en el capítulo 32 por Israel. Es el que le pide a Dios que por favor detenga su mano destructora sobre Israel. Porque hasta acá se habían mandado la peor que se podía mandar, que fue el becerro de oro. En un momento determinado, Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, y en eso que él está allá arriba, 40 días y 40 noches, dice la Biblia, el pueblo dice: che, este tipo subió al monte y no bajó más. ¿No será que le habrá quedado ahí arriba? ¿Por qué no nos hacemos un Dios y lo adoramos? Y Aarón, que es el que se había quedado a cargo del campamento, dijo: oye, me parece bien, hace
hace 40 días no viene Moisés, bueno, démosle para adelante. Y vamos a leerlo, porque lo que dice el capítulo en esa parte es asombroso. Vamos a empezar por el capítulo 32. Éxodo 32, fíjense lo que dice. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Y Aarón les dijo: aparten todos los aritos, todos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganlos. Entonces todo el pueblo apartó los aritos de oro que tenían sus orejas y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó. Bueno, empezamos. Primero llamó, primero pidió todas las cosas. Después los tomó de las manos de ellos. Después le dio forma con un murillo. Después hizo un becerro de oro, de fundición. Y después dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó, quinta cosa, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. A todo esto, Moisés estaba en la punta del monte, en plena comunión con Dios, recibiendo la ley de Dios. Y mientras tanto abajo estaba todo Israel haciéndose un becerro de oro y declarando que ese becerro de oro era el Dios que los había sacado de Egipto. Entonces, cuando terminan los 40 días y las 40 noches, Dios habla con Moisés y le dice: bueno, ya es tiempo que vayamos bajando, tenemos trabajo que hacer, te voy a pedir que bajes. Pero tened en cuenta esto: Israel está haciendo cualquiera. Se levantaron un Dios, Aarón, no sé qué está haciendo, pero baja, porque el pueblo se está desviando detrás de los dioses. Entonces, cuando Moisés baja, dice que baja con las tablas en sus manos, y cuando ve que la gente está adorando un becerro de oro, se enoja tanto, se enciende en ira, dice la Biblia, de tal manera que rompe las tablas de la ley y lo encara a Aarón. Y fíjense, porque la respuesta de Aarón es tragicómica. Después dice, ahí está el versículo. El versículo 19 dice así, del mismo capítulo 32. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro de oro y las lanzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y después lo encara a Aarón. Le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué te ha hecho, este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón, con toda la paz del mundo, le dice: no te enojes, Moisés, no te enojes, porque conoces al pueblo. Este pueblo es inclinado al mal. Y ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos lo que le pasó, a pesar de que nos sacó de Egipto y todo. Y yo le respondí, esto lo dice Aarón, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Me hace acordar a la vez que Adán, que también lo hemos leído, cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, y Dios les pregunta: ¿qué pasó? ¿Acaso han comido del fruto que no tenían que comer? Entonces Eva dice: no, a mí me engañó la serpiente. Cuando lo encaran a Adán, le dice: no, a mí me engañó la mujer. Entonces, yo lo que quiero resaltar es esto. Vimos que Aarón escuchó a la gente, les pidió todos los aritos, lo fundió, le dio forma, agarró el becerro, proclamó que ese becerro era el nuevo Dios y dijo que toda la gente se podía arrodillar delante del becerro. Pero ahora, cuando Moisés lo agarra y le dice: che, ¿qué pasó con todo esto? Yo agarré el oro y salió. ¿En qué está pensando Aarón para contestar eso? Porque desconoce todo lo que ya hizo anteriormente. Así como le pasó a Adán, así como le pasó
que hemos leído en Romanos, aquellos que han completado la lectura de Romanos, se habrán dado cuenta que Pablo, cuando escribe Romanos, se encarga de dejar muy en claro que el hombre no es una víctima del pecado. El hombre es un pecador consciente. El hombre sabe cuando está pecando en contra de Dios. Por eso la ira de Dios se enciende. Por eso el hombre merece el castigo de Dios. Por eso yo como pecador, cuando tenemos que mirar a la cara las consecuencias del pecado, entonces decimos, qué lado. No me di cuenta. Salió. Me pasó. ¿Qué va a hacer? Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante el pecado? Cuando tenés la oportunidad de pecar, cuando tenés la oportunidad, cuando todas las alarmas del Espíritu Santo te están sonando, te está diciendo, no vayas por acá, no hagas esto, fíjate lo que estás por hacer, y nosotros paso tras paso, a pesar de que no lo reconozcamos después, paso tras paso nos encaminamos detrás del pecado. Y tristemente, cuando vemos las consecuencias del pecado, cuando vemos una familia destruida, cuando vemos que nuestro matrimonio no va bien, cuando vemos que, no sé, cualquier cosa que te puedas imaginar, no me llevo bien con el vecino, no me llevo bien con la gente del trabajo, de repente está todo mal, parece que me van a echar. Bueno, pero ¿qué pasó con toda la seguidilla de decisiones que tomaste antes? El pecado me engañó, solemos decir. Y si no lo decimos, lo solemos pensar. Pero hoy, a través de lo que hemos leído, a través de la lectura de la palabra, lo que el Señor nos quiere decir es lo siguiente. ¿Qué batalla estás librando contra el pecado? ¿Qué es aquello que Dios te está diciendo, hasta acá? Porque no puedes seguir viviendo así. Porque no puedes seguir haciéndote la víctima del pecado. Porque en algún momento vas a tener que parar delante de Dios y dar cuenta de lo que estás haciendo. Y dar cuenta de la vida que estás llevando. Dar cuenta de lo que Dios puso en tu mano y lo que estás haciendo con eso que Dios puso en tu mano. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como ahora? No sé, apareció, salió de acá. La Biblia deja muy en claro en Romanos que todos los pecadores somos conscientes de lo que hacemos. Porque la ley de Dios fue revelada a nosotros. Y más todavía los que estamos en la iglesia. De repente cualquier persona que esté afuera podría llegar a decir, no, bueno, no conocía, no sabía, no me di cuenta. Pero de alguna manera nosotros estamos en la iglesia hemos escuchado. Esa gente que está afuera, antes de partir de esta tierra, de alguna manera habrá escuchado el mensaje del Evangelio, o su conciencia lo habrá llamado, que eso es lo que dice Romanos, o de alguna manera no es inocente delante de Dios. Y la única manera por la cual nosotros podemos ser libres es a través del sacrificio de Cristo. Y para terminar con la lectura de hoy, en Éxodo 34, que esto para mí es una de las mayores cosas esta es una de las revelaciones más grandes de Dios sobre su misma persona, sobre sí mismo. Éxodo 34, a partir del versículo 1, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, las que se rompieron antes, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras, que quebraste. Prepárate para mañana, sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba ningún hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni las ovejas ni los bueyes. Versículo 4. Moisés alisó 2 tablas como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte. Versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso es lo que Dios declara de sí mismo. La Biblia dice que estaba Moisés en el monte, que Dios pasa, y a medida que el ángel de Jehová pasa proclamando estas palabras. Y dice: Jehová es misericordioso, clemente, tardo para la ira, de grande misericordia, que perdona la iniquidad del pecado, pero que no tiene por inocente al malvado. Si ustedes se dan cuenta, hay una contradicción. Ahí puede ser. ¿Cómo puede ser que Dios perdone todos los pecados y que al mismo tiempo no tenga por inocente al culpable?
parece una contradicción, parece que o Dios condena todos los pecados o Dios perdona todos los pecados. ¿Cómo es? Y la respuesta a eso se encuentra, como hemos visto, en el libro de los Romanos. Porque Dios perdona todos los pecados de aquellos que creen en Jesús. Y Dios condena y castiga todos los pecados de aquellos que creen en Jesús, en la persona de Jesús. Por eso Jesús murió clavado en una cruz. Por eso la Biblia dice que Cristo se hizo maldito, se hizo maldición por nosotros. Porque cargó todo el pecado, cargó toda la culpa, cargó todo el peso, cargó toda la ira de Dios sobre su misma persona, sobre su misma carne, y murió. Y lo maravilloso de la historia de Cristo, por eso es el héroe de la historia, por eso hemos leído desde el primer momento Juan, y es que como Él era sin pecado, Él se hizo voluntariamente pecado, pero al no pecar voluntariamente, al no pecar Él en su propia carne, dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener. Por eso Él no pagó la paga del pecado, ¿no? Y los romanos dicen que la paga del pecado es muerte. Pero cuando Él recibió toda la ira de Dios por tu pecado y por mi pecado, y cuando Él era sin pecado en su interior, entonces la muerte no lo pudo retener y Él se termina levantando al tercer día. Y esa es la garantía de tu salvación y de mi salvación. Por eso lo adoramos, por eso lo seguimos y por eso esta historia es la más grandiosa que vos puedas leer en tu vida. Supera cualquier novela, supera cualquier buena película que puedas ver, porque se trata del amor con el cual Dios te ha amado, con el cual Dios me ha amado a mí y nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Él y de tener salvación.